Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Elena en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hola, ¿qué tal están mis queridos secuaces de casa y los que han venido a ver la grabación de este episodio en directo desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, mi alma mater? Muchas gracias por estar aquí. Aquí ingresé como alumna hace la friolera de 33 años, haciéndome la valiente, fingiendo que era una adulta que empezaba con avidez a devorar el mundo. Un disfraz que, por cierto, no engañaba absolutamente a nadie, para disimular que en realidad lo que era un pollito bebé, como dice Salva siempre, que había aleteado hasta alejarse más de 600 kilómetros de su nido, de la protección de su familia, de todo lo que había conocido hasta ese momento, porque desde que me topé con el lenguaje y con la escritura, por primera vez en toda mi vida, yo tuve claro que el sentido de mi vida iba a ser periodista. Esto no es una vocación, esta profesión le da sentido a una vida. Y llegué aquí para que le dieran forma a lo que yo ya tenía dentro. Y escuché sin afección el discurso que nos soltó Merallo el primer día, alertándonos de los muy poquitos que íbamos a ser capaces de sobrevivir. Al más puro estilo de la profesora de la serie Fama, lo siento, soy una niña de los 70 y de los 80, cuando decía aquello de queréis la fama, pero la fama cuesta, pues aquí es donde vais a empezar a pagar con sudor. Bueno, pues hubo sudor y hubo trampas también. Hubo sufrimiento y hubo bastante escaqueo. Hubo mucho mus también. Hubo llanto y hubo risas, pero más que nada hubo sueños, proyectos de sueño, ideales de sueños. Mi padre me prometía que mi paso por la universidad iba a ser la mejor etapa de mi vida. Y yo era bastante escéptica. Pero como pasa siempre, al final él tenía razón. Recordar la fuerza de espíritu que me movía, que tenía yo entonces, me hace sonreír. Recordar mis ensayos de adultez. La universidad fue efectivamente una madre y una madrastra. Fue hogar y también fue cárcel. Fue refugio y fue territorio comanche. Pero fue donde me forjaron para caminar justo por la senda que yo decidí en cada etapa siguiente. De aquí salí hace ya la friolera de 27 años, con mi título de licenciada en periodismo debajo del brazo. No significaría nada para nadie, excepto para mí. Y confieso que el día que aprobé el último examen de carrera, me planté delante de la puerta de la Ponti, la de la calle Compañía, que es donde yo estudié, yo soy quinta promoción. Me giré, miré a esa fachada adusta, fría, porque para eso está hecha de piedra, y dije, Yipi Calley, hija de puta. Ahí le diremos a Espi que ponga un pito. Sí, pues pon otro, porque la muy cabrona me empujó, me obligó, me forzó a ser quien siempre quise ser. Gracias de todo corazón. Vengo con la emoción a flor de piel. No solo por esto, sino porque venimos de Valencia. Venimos de Valencia. Yo vengo de Alicante, Salva de allí, de Valencia. Y yo no puedo parar de llorar desde hace una semana. Venga, tranquila, no pasa nada. Lo vamos a explicar un poquito.
Elena, es que, bueno, como todas las personas que estamos viviéndolo directamente, pues lo estamos viviendo tan de cerca que está siendo muy difícil de gestionar. Y los sentimientos pues están a flor de piel, ¿no? Ella es de Alicante, pero yo soy de Valencia y entonces, bueno, mis hijos están barriendo el barro. Estamos teniendo una falta de ayuda importante de las autoridades. Es la gente la que está haciendo cosas por los demás. Entonces, Elena es una persona muy emotiva y muy emocional y cuando lo comentamos siempre acaba haciendo pucheros. Entonces, de aquí queremos mandarles a nuestros paisanos, mandarles un abrazo muy grande y muchos cariños, ¿no, Elena? Esto no se ha visto nunca. Es, por lo menos en mi vida, ¿no? Que son 51 años, que ya es como para presumir. Y cuando hablas con alguien más mayor que yo, tampoco lo he visto nunca. Todavía no se sabe de verdad cuánto va a costar este desastre, pero sí es verdad que nos está enseñando muchas cosas. Como decía yo antes de que empezáramos a grabar, lo mejor y lo peor del ser humano. Me quedo con lo mejor. Me quedo con la otra riada, la de la gente que se ha volcado de toda España, no solo de Valencia. Lo que pasa es que la gente joven de allí pues tiene la posibilidad de desplazarse todos los días y nos está dando una lección moral que yo estoy feliz de recibir cada vez que veo esas imágenes. Pero es muy, muy doloroso lo que está ocurriendo. Y bueno, afortunadamente, la mayoría de nosotros somos empáticos. De la empatía hablamos muchas veces en Elena en el País de los Horrores. La mayoría de nosotros estamos viviendo con ellos. Bueno, no con ellos. Nosotros estamos infinitamente mejor, ¿no? Pero es una suerte ser empático y sentir en el fondo de nuestro corazón como si estuviéramos allí el dolor, porque también hace que nos movamos, y aquí mismo en este hall se está recogiendo donativos para ayudar a las personas, a los damnificados por esta maldita riada catastrófica. Así que yo, antes de empezar el programa, si me permitís, solo quiero decir una cosa. Visca Valencia, amunt Valencia. Pero también es un día de mucha ilusión, Elena, porque... Si no me recompongo, sigues tú. Yo, si veis que de repente se me pone voz de cabra, empiezo a hacer... Ya sigue aquí el prescindible, que para algo lo traigo. Pero bueno, sí, tenemos un programa muy chulo, en mi opinión, porque pensé que ya que venimos a Salamanca, y este es un podcast de crónica negra, por más que se empeñen en decirlo de True Crime, esto es crónica negra, pues lo mínimo que podemos hacer es buscar unos cuantos casos que sean de aquí, locales, para hacer como un programa especial, muy bien empaquetadito, salmantino. Y me pongo a investigar y me encuentro que tenemos una pedazo de periodista de crónica negra en esta ciudad, que ha reflejado con ese estilo que yo os mencionaba antes de que empezáramos la grabación, más clásico del periodismo de sucesos, más de los tiempos en los que el periodista se codeaba con el investigador, le ayudaba, le echaba una mano y había una especie de simbiosis, ¿no? Y además, cuando se escribía, se hacía literatura, ¿no? Y qué alegría me llevé cuando supe que esa periodista era también antigua alumna de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. María Rivas. María Rivas, que he tenido ocasión de hablar, hoy nos hemos puesto cara y físico, esas 3 dimensiones, bueno, 4 más, de las que hablábamos antes, nos hemos podido tocar, pero hemos hablado un par de veces antes, y es una especie de alma gemela. He de decir que mucho más joven que yo, mucho más joven que yo, pero es una especie de alma gemela que tenemos casi un aprendizaje común, similar, los mismos ídolos, salvo algunas excepciones, pero que aún así respetamos perfectamente como profesionales. María, bienvenida a Elena en el País de los Horrores. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por haberme traído, porque siempre es un placer que nos reunamos todos para hablar de lo que más nos apasiona, que es, bueno, lo que tú decías, el periodismo de sucesos, y además tratado desde una perspectiva clásica que a día de hoy pues se está perdiendo, por desgracia, y siempre es alentador
encontrarnos entre nosotros y mantener viva esa llama en lo que al tratamiento del periodismo de sucesos, de los crímenes y la crónica negra se refiere, ¿no? Entonces, además también es un orgullo, por otra parte, estar en la Facultad de Comunicación, aunque bueno, yo no hace 30 años que me licencié, yo me licencié el año pasado. No me lo recuerdes, María. Entonces, bueno, aún está tierno todo aquí en la facultad, aún, bueno, los profesores se siguen acordando de mí, entonces, bueno, es un auténtico orgullo venir a hablar de lo que más me gusta en esta vida, que es el periodismo y el periodismo de sucesos, concretamente. Te voy a decir que es que los profesores, por lo menos los de radio, son una cosa sobrenatural, porque se acuerdan de ti, pero lo raro es que se acuerdan de mí. Si se acuerdan. Pero bueno, María, descubrí, como te digo, antes... Ha habido varias anécdotas graciosas desde que hemos empezado a tratar tú y yo. Una de ellas es que ya alguien predijo que esto iba a ocurrir. De hecho, hemos Nostradamus, ¿no? Pues Nostradamus. El Nostradamus salmantino, Diego de Torres Villarroel. Hay que decir que es que María es una versión morena tuya, ¿no? Casi. Sí, pero es mejor que yo, ¿eh? Tiene mucha más soltura, mucha más labia, y no has leído lo que yo, porque a ti te he ocultado la información para que esto fuera más fresco, pero es bastante mejor que yo. Pero te decía que ese periodismo clásico que nos gusta a las dos, creo que todavía tiene un reducto donde se pueda desarrollar, que es el podcast, que lo podemos cocinar un poquito a fuego más lento, ¿no? Aunque es verdad que hoy tenemos un cierto límite de tiempo, pero vamos acumulando ciertos retrasos por ajustar la técnica, etcétera, y tenemos que ir un poco rápido, porque a mí siempre me pasa lo mismo en los directos, y es que no quiero que queden vacíos de contenido, quiero que la gente que viene a vernos se lleve la sensación de saciedad, ¿no? Y entonces me paso. Hago unas escaletas que es como para 2 días de radio, más o menos. Los maratones que decís que hacéis a final de curso, ¿no? Pues me tenéis que haber invitado ese día, porque tengo mucho contenido hoy para ofreceros. El primero es el de María, que yo le pedí que hiciera una selección de sus crímenes, digamos, favoritos, haciendo también un pequeño homenaje a Margarita Landi, utilizando esa frase, ¿no?, que es el título de sus libros. Y me dijo, tengo muchísimos. Y entonces le dije, vale, pues no pasa nada, hacemos 2 programas. Hoy y la semana que viene María vuelve a estar con nosotros en el programa que hacemos para mecenas, contándonos aquellos crímenes que se han seleccionado para ese programa, porque vamos a intentar que no quede ninguno en el tintero de los que has elegido para este primero. Exactamente. Me decías que, bueno, pues empezar de alguna manera, aunque nos vamos a reservar uno para el final, para acabar el programa. O sea, María va a seguir con nosotros todo el programa, con el resto de invitados también, pero hemos dejado uno con sorpresa para el final. Entonces, cronológicamente, salvando ese que contaremos al final, empezaríamos por el que podemos titular genéricamente el crimen del buzón. Del buzón, no, del bufón. Sí. Mira, ya estoy haciendo yo el bufón por mí misma. El crimen del bufón. Sí, el crimen del bufón, además, bueno, antes de comenzar con esta ristra de casos de crónica negra salmantina, me gustaría aclarar y reivindicar un poco que en Salamanca ha habido casos muy interesantes, que sabe Dios por qué, han quedado sepultados en la historia, en los anales de la historia, y creo que nos corresponde un poco a nosotros, a los periodistas, ahondar en la hemeroteca y rescatarlos para que la gente sepa que en Salamanca sí que ocurren este tipo de casos, ¿no? Y sí que han ocurrido, y que no son únicamente propios de Estados Unidos, del estado de Wisconsin o de Wyoming, y que aquí también hemos tenido verdaderos monstruos que han llevado a cabo crímenes atroces que, bueno, pues eso, han quedado olvidados. Y vamos a comenzar, como decías, con el que podríamos denominar como el crimen del bufón. El bufón se llamaba Francés de Zúñiga y era bufón ni más ni menos que en la corte de Carlos V. Creo que no hace falta explayarme en exceso en lo que consistían las labores de los bufones, pero básicamente eran personas que tenían un verdadero ingenio para escupir veneno y reírse de la gente por bien sus condiciones físicas o por características que llamaban mucho la atención. Me temo que de eso tenemos mucho hoy en día, aunque no les pagan por ello. No, sí, pero además España como que tiene mucho don para esto de los bufones, ¿no? O sea, se mantiene, sigue siendo algo importante. Es otra cosa que estamos viendo mucho esta semana. Efectivamente. Me temo. Y bueno, Francés de Zúñiga se hizo bastante conocido hasta que empezó a faltarle el respeto a la abuelastra de Carlos V, que además era su amante, curiosamente, tratándola y llamándola de obesa, pero con unas formas un poco sutiles que intentaba camuflar la falta de respeto.
Tal fue el hartazgo por parte de Carlos V que Francés de Zúñiga acabó siendo despedido del Palacio Real y volvió a la que era su tierra natal, que es Béjar. Él era bejarano. Estuvo un tiempo en Béjar hasta que una noche, paseando por el que era por entonces Béjar, os podéis imaginar que no era nada de lo que es a día de hoy, alguien, no se sabe si uno o varios perpetradores, le cosieron a navajazos en la cabeza, en los brazos, en las piernas, pero no le dieron muerte. Simplemente Francés de Zúñiga acabó ensangrentado en la calle hasta que unos guardias le encontraron. Le llevaron a casa y él aguantó 3 días vivo, desangrándose, y intentaron mantenerlo vivo, además consciente lo máximo posible, para que éste pudiera delatar la identidad de sus asesinos, ¿no? o de los que le habían atacado. Finalmente, Francés de Zúñiga acabó falleciendo. No sabemos, dada la antigüedad del crimen, no sabemos si finalmente se abrió una investigación para dar con los asesinos, pero lo que sí sabemos es que a día de hoy no se conoce quiénes fueron sus atacantes, tampoco sabemos cuál fue el móvil que les llevó a perpetrar tal acto y además, bueno, en su momento se abrieron varias hipótesis, varias líneas en las que se decía, bueno, ya sabéis cómo funcionan las malas lenguas, ¿no? Se abría o se barajaba la posibilidad de si bien había sido por haber insultado a gente bastante importante en la España de la época, o bien porque era una persona que, claro, con tantos años de carrera dedicándose en las altas alcurnias a esto de la bufonería, pues había acumulado enemigos y finalmente le habían dado muerte, o por la cantidad de tierras que él tenía y la cantidad de propiedades. A día de hoy no sabemos cuál fue el móvil del crimen, tampoco quiénes fueron los perpetradores, pero lo que sí sabemos es que a día de hoy los relatos que quedaron reflejados de lo que hacía Francés de Zúñiga sigue provocando mofa y risa de los que eran sus coetáneos. Hombre, la pinta, por lo que cuentas, la pinta que tiene es que alguien se la tenía guardada, ¿no? Probablemente, yo lanzo mi hipótesis, veracidad histórica ninguna, ¿no? Pero por confabular, bueno, que no quede, yo creo que fue una conspiración desde la propia sociedad de la corona del momento, que claro, tuvieron que darle muerte porque había insultado y había faltado mucho al respeto. Gordofobia prehistórica. Efectivamente, prehistórica, no me atrevería yo a calificarla de prehistórica, pero sí, de su momento sí, perfectamente, sí. Además era una persona que era muy astuta en lo que a falta de respeto se refiere, entonces claro, eso levantaba asperezas. Yo me voy a permitir ser conspiranoica porque hablamos del siglo XV, ¿no? Efectivamente, Carlos V. ¿Por qué no? Porque tenía información que no debía de conocer. Es otra de las hipótesis. Mira, yo creo que si se reabriera el caso, aunque bueno, desgraciadamente solo tenemos... Igual ha prescrito un poco. No, igual ha prescrito demasiado, diría yo, ¿no? Pero igual sí se puede barajar como hipótesis y se podría abrir. Ahí dejo un campo de investigación abierta, que es un caso que además es muy interesante y yo creo que no mucha gente ha hablado de él. O sea que invito fervientemente a aquel que quiera a reabrir el caso. El caso del bufón, yo estaría muy bien, si a alguien se le ocurre ponerse a investigarlo, por favor que avise, que le vamos a invitar inmediatamente a Elena en el País de los Horrores. Creo que además hoy vamos a tener varios casos sin solución. De hecho, el siguiente, yo he respetado el titular que tú le diste en la crónica que escribiste en su día. Hablabas tú antes de hemeroteca. Hemeroteca van a poder hacer los que vengan detrás gracias al trabajo de investigación y de divulgación que tú estás haciendo de estos casos históricos, pero como digo, yo he respetado el propio titular que tú le diste a tu crónica, en la que dejas abierta la incógnita de quién mató a Miguel Ángel Marcos. Efectivamente. Además es un caso que tiene 2 asesinatos vinculados, o sea, son 2 crímenes que tienen un nexo y a día de hoy, como bien decías, pues la incógnita sigue sin ser despejada, se sigue sin saber quién fue el asesino, pero sí que es cierto que hubo sospechosos, aunque nunca se pudo demostrar por escasez de pruebas si realmente esta persona había cometido el crimen. ¿Y qué detalles tienes de esos casos? Bueno, son 2 casos muy particulares, ¿no? Porque, bueno, he dicho que son 2 crímenes vinculados y nos tenemos que remontar al 7 de febrero de 1986, concretamente, cuando en un descampado detrás del Hospital Clínico de Salamanca se produce el hallazgo de un cadáver de un joven de 32 años. Esta persona presentaba un total de hasta 9 disparos
y pertenecía, tras la identificación pertinente del cadáver, se descubrió que pertenecía a Miguel Ángel Marcos Prieto, quien, curiosamente, 13 años antes, había asesinado a una chica de 15 años con la que mantenía una relación sentimental, de nombre Mercedes Gómez Calvo. Lógicamente, en el momento en el cual se descubre el cadáver de esta persona, empiezan a dispararse las hipótesis y las investigaciones, ¿no? Pero vamos a ir paso por paso, sí. Vamos a remontarnos antes al primer crimen, digamos, al primer crimen, el asesinato de Mercedes, efectivamente. Bueno, como bien he indicado, Mercedes y Miguel Ángel mantenían una relación sentimental. Sin embargo, el 31 de marzo de 1973, Mercedes y Miguel Ángel acudieron, en torno a la 1 de la tarde aproximadamente, tal y como recogen, insisto, las crónicas de la época, a las inmediaciones de una finca que era conocida como la Finca del Marín. Allí el joven, que por entonces tenía 19 años de edad, acabó con la vida de su novia, propinándole ni más ni menos que 2 disparos mortales con una escopeta. O sea, que al final, además, murieron de la misma manera, que no es nada habitual, por lo menos en nuestro país. Con el mismo arma homicida, no el mismo exactamente, pero sí, el mismo arma. Que empieza a olerse un poco la posibilidad de venganza, ¿no? Exactamente, pueden ir por ahí las cosas, ¿no? Tras perpetrar el crimen, además, Miguel Ángel huyó de la escena en la que se había producido. Bien. Finalmente fue descubierto tras el hallazgo del cadáver, que lo encontraron los dueños de la finca, el cadáver de Mercedes, y fue, lógicamente, apresado y propiamente interrogado. Una vez hecho eso, el entierro de Mercedes, además esto es muy curioso porque lo relatan las crónicas de la época, como bien digo, y está en los periódicos reflejado, que esto es muy curioso. Salamanca se llenó de gente que guió el ataúd de Mercedes, y además dicen textualmente que las calles estaban sumidas en el más absoluto silencio. O sea, Salamanca se volcó con el crimen de Mercedes. Además, bueno, siempre se ha dicho que en Salamanca nunca pasa nada, por lo tanto, se dio un crimen de estas características, llamó mucho la atención y conmocionó mucho a la sociedad salmantina del momento, ¿no? Bueno, tras llevarse a cabo la investigación de los hechos, lógicamente Miguel Ángel Marcos reconoció, valga la redundancia, los hechos, y una vez hecho eso, previamente se estaba preparando para su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza. No llegó a entrar, lógicamente, por la condena, ¿no? Y el juez le sentenció a una condena de 28 años de prisión, que posteriormente el Tribunal Supremo transformó en pena capital, que nunca llegó a cumplir, ya que un Consejo de Ministros conmutó nuevamente la pena, reduciéndola a tan solo 28 años de prisión. Bueno, tan solo. Bueno, tan solo. Sí, quiero decir, para la no gravedad mal, del crimen cometido, 28 años no está mal, ¿no? Sin embargo, en 1978 se le concede a Marcos Prieto un permiso penitenciario y esta persona, aprovechando esta libertad momentánea, vuelve a Salamanca. Y vuelve a Salamanca para cometer un acto de vandalismo en la tumba de Mercedes, la pinta de rojo. ¿Se sabe que fue él? Eso sí, o sea, él lo reconoció, pero también en ningún momento quiso hablar de por qué lo había hecho o por qué no lo había hecho. Simplemente reconoció que ese acto vandálico corría bajo su autoría, ¿no? Bueno, además también fue detenido por intentar forzar a una mujer que finalmente logró huir. A la luz de estos hechos, se sometió a este señor a un examen psicológico para ver cuáles eran su situación mental y el porqué, intentando buscar, quizá inútilmente, una respuesta al porqué de sus comportamientos, ¿no? Bueno, voy a leer textualmente porque creo que es importante atenernos a los hechos tal cual y leer, cuando estamos hablando de algo tan grave, leer tal cual lo que se relató, ¿no? Los citados resultados describían a Marcos Pérez como una persona de carácter enigmático, silencioso, sombrío y antisocial. Matizaban, además, que padecía una patología que le generaba una serie de impulsos que era incapaz de controlar, y añadían que tenía rasgos de una personalidad paranoide y esquizoide. Concluían asegurando que Marcos Pérez poseía una tendencia criminal elevada y ponían en duda si era consciente del delito por el que se le había condenado, ya que su paranoia le generaba una culpabilidad que creían no alcanzaba a comprender del todo. Lógicamente, con este conjunto de características, pues bueno, nos podemos hacer una idea de que, claro, lógicamente era culpable de lo que había cometido, ¿no? A pesar de que se demostró en su momento.
Sin embargo, en el 7 de febrero de 1986, apenas un año después de su salida de prisión, su cuerpo sería hallado sin vida, como hemos dicho al principio, en un descampado detrás del Hospital Clínico de Salamanca. Que es muy cerquita de aquí, Es entiendo. muy cerca de aquí, efectivamente. Apenas unas horas después, un par de horas después de producirse el hallazgo del cadáver, se procedía a la detención de Eloy Gómez. ¿Quién era Eloy Gómez? El padre de Mercedes, la víctima, la primera víctima. Exactamente. Bueno, primera y segunda, Sí, casi sí, del segunda acto víctima, ¿no? vandálico, Por lo menos exactamente. su tumba. Exactamente. Durante el registro en busca de pruebas que le pudieran vincular, porque lógicamente los investigadores apuntaron a una posible venganza, como bien has señalado Claro. tú al principio, ¿no? Entonces empezaron a inspeccionar primero el domicilio y segundo la ropa que portaba en ese momento Eloy. Y dieron, concretamente, con una pistola marca Star calibre 9 milímetros, que concretamente eran las balas que se habían Coincidía. encontrado, los casquillos de bala que se habían encontrado junto al cadáver de Miguel Ángel. Además, en uno de los bolsillos se interceptó un cargador del mismo calibre que estaba vacío y que era inservible para la pistola que en aquel momento llevaba consigo. Lógicamente, nunca se llegó a demostrar nada y a día de hoy el crimen de Miguel Ángel sigue siendo una O sea, incógnita. sí se le encontró un arma que era compatible con el arma empleada en este crimen, pero no se lo que entiendo que se demostraría es que no fue. No fue. Era compatible, pero no era el arma Y homicida. además es muy curioso, y creo que es importante además que estamos en la Facultad de Comunicación remarcarlo, el impacto mediático que tuvo el caso, porque nadie en la sociedad salmantina veía capaz a Eloy de haber cometido un crimen por venganza. Por lo tanto, también creo que hubo un poco de influencia por parte de la sociedad salmantina y la presión que infligieron para que esta persona no fuera condenada por el asesinato de Miguel Ángel Marcos Pérez. Sí. O sea, que igual las cosas se hicieron de una forma... En fin, no se sabe muy bien. Nunca, ¿no? a día de hoy no se sabe quién le mató y el crimen sigue siendo una incógnita. Como digo, casi todos los casos que vamos a tratar aquí son crímenes con bastante incógnita, o eso que normalmente llamamos crímenes sin resolver. Que, por cierto, yo no sé si alguna vez lo he dicho en el propio podcast, normalmente los crímenes sin resolver son los que más gustan a la gente. Además, generan como una especie de adicción. Determinados crímenes sin resolver o con lagunas o que no te encajan mucho, generan una especie de enganche a ellos, ¿no? O sea, quien le gusta un determinado crimen sin resolver, lo sigue continuamente en cualquier medio en el que se hable de él. Y son los que menos me gustan a mí. creo que No me gustan nada los crímenes sin resolver porque me generan ansiedad. No, pero siempre tienen ese matiz que Sí, de levanta la misterio. curiosidad, claro, de misterio, efectivamente. Y Pero el es que misterio... yo el misterio lo encuentro en otros lugares cuando hablamos de Crónica Negra. Bueno, aquí cada uno tiene su perspectiva, Efectivamente. cada uno para gustos los colores, como se dice. Efectivamente. Como decía, hay un tercer crimen de momento, guardándonos el último para el final del programa. No me digas, lo mataron de 21 escobazos. Porque el primero lo han matado 17 puñaladas, el segundo 9 tiros. 9 tiros son, ¿eh? El Unos tercero. cuantos. Ahí hay Por un eso digo que cierto ensañamiento. va de a saco la cosa, o sea, de asegurarnos bien. El último crimen del que vamos a hablar, por cierto, que yo hice consulta a nuestras propias fuentes, que las tenemos, para ver si había habido una investigación años después sobre este caso, y es así, sí que la hubo, pero desgraciadamente no se encontró ningún hilo nuevo del que tirar, aunque como pasa tantas veces, hay un sospechoso muy claro, igual que en el caso que acabas de contar de Miguel Ángel Marcos, pero no hay manera de demostrar, sobre todo porque en este caso esa persona sospechosa, especialmente sospechosa, se marchó del país, le dio tiempo a desaparecer, digamos, y ya no hubo manera, que es el que genéricamente, es que nos gusta a los periodistas poner titulares con los que consagrar Es para algo la eternidad inherente a los la crímenes, profesión. ¿no? El crimen, el asesinato del pianista, como si hubiera sido el único pianista, ¿no? El asesinato del pianista. Sí, bueno, como bien indicabas, la época, o sea, las crónicas de la época, que yo siempre lo digo, pero claro, al estar tirando de hemeroteca, lógicamente te tienes que atener a lo que contaban las crónicas de la época, ¿no? Lo bautizaron como el crimen del pianista. Además, fue un crimen que conmocionó también a la sociedad salmantina. Hubo Y aquí hay incluso un tirón de orejas a la profesión que podemos dar. Llegado el momento. Sensacionalismo, que es algo de lo que cojeamos siempre, pero además como que
se intentó por parte de la prensa interrumpir un poco la investigación porque como había tanta hambre de saber en la sociedad salmantina, pues los medios de comunicación en cierta parte se aprovecharon de ello, que eso no está del todo bien, y como tiraron de fuentes, sacaban datos que no tenían que haber salido a la luz. Eso se ha hecho toda la vida, ¿eh? En el crimen Sí. de la Dalia, Bueno, hasta los propios Sí, periódicos. que se haya hecho toda la vida no significa que sea Ya, correcto. pero quiero decirte que no es una novedad en la historia. No es una novedad, es una desgracia con la que tenemos que cargar los Si no periodistas. hay noticia, la creamos. Antes Exacto. hablábamos María y yo y creo que estábamos de acuerdo en una cosa, de todas las asignaturas, distinto currículum el suyo del mío, pero bueno, al fin y al cabo coincidimos en muchas cosas, ¿no? Porque la enseñanza de esta profesión, pues al final tiene que tener unas bases. Pero las dos coincidíamos que la asignatura más importante de toda la carrera, que mientras la estudias no se la das, pero es la más importante de toda la carrera, es deontología profesional. Por lo menos para quienes quieran dedicarse a esta especialidad. Porque además es lo que siempre se evita, desgraciadamente, ¿no? La deontología profesional. Así, hablando de titulares, con grandes titulares, puesto en el cabecero del ordenador. Yo era muy de ponerme frases escritas que me alentara el estudio, etcétera. Bueno, pues deontología profesional, eso es la clave. Y desgraciadamente, como vemos mucho en esta especialidad, no siempre se observa. Además hay un problema, perdóname que lo añada antes de comenzar con este caso, que es que el periodismo de sucesos siempre se liga a esa falta de deontología profesional. Y bueno, siempre quedamos algunos que intentamos luchar. Bueno, también somos muchas veces el chivo expiatorio, Pues la ¿eh? También hay que No, decirlo. por supuesto, Pero bueno. porque los de sucesos hacemos los que otros ni quieren ni saben hacer. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que muchas veces pues eso somos chivo expiatorio, cabeza de turco y... De todas maneras, a eso de faltar a la verdad, la prensa amarilla os gana de largo, ¿eh? Bueno. Pero eso mucha gente no lo ve. Porque como nosotros, y voy a decirlo fríamente, nosotros tratamos con fallecidos, con muertos, pues somos como la diana fácil a la que atacar y gente ni siquiera formada en este ámbito profesional se cree con la potestad como para juzgar cómo tratamos nosotros la información, ¿no? Y es un tratamiento de información muy delicada. Sí. Que hay que tener muchas tablas para poder hacerlo bien, ¿no? Y somos, pues eso, el blanco fácil ya no solo por compañeros periodistas, sino también por la propia sociedad. Por lo tanto, hay que Ojo. tener una entereza. Y venga, vamos a decirlo todo, aunque sea comprometido. A veces, por quien ha metido la pata. Por supuesto. Es mucho más fácil echarle la Quitarse el culpa muerto, al nunca mejor dicho. al cartero que lleva y trae, ¿no? Sí. Que somos siempre los periodistas al final. Bueno, pero dicho esto, yo me quedo de todas maneras con entonar el mea culpa porque los primeros que lo hacemos bastante mal a veces somos nosotros, pero bueno, el abanico es amplio, ¿no? En este caso en concreto, yo he leído cosas que hoy en día creo que serían imposibles porque afortunadamente las cosas han mejorado bastante. Sería imposible encontrarte en una crónica de sucesos porque además no le importan a nadie. En todo caso, es una información útil para la investigación, pero el resto no tiene por qué conocer determinados detalles, y menos cuando era evidente que la propia víctima no quería que se supieran, ¿no? Pero bueno, vamos, en vez de hacer tanto gancho y tanto clickbait, como se dice ahora, vamos directamente a la crónica de Bueno, los vamos a hechos. hablar, pues como bien indicabas, del crimen del pianista. Es un crimen que acaeció en 2001 aquí en Salamanca y tuvo como víctima, vamos a ponerle el nombre al pianista para no referirnos a él todo el rato como el pianista, tuvo como víctima a José María. Era una persona bastante solitaria, bastante introvertida y bastante suya, en el sentido de que no solía compartir con sus allegados detalles de su vida personal. Esto es importante porque luego veremos cómo esto influye en la investigación de la propia policía. Además es un caso muy curioso porque no hay testigos visuales, no hay gritos, pese a que el asesinato se cometió en un bloque de edificios y nadie vio nada ni escuchó absolutamente nada. Y esto, dado a la brutalidad con la que se cometió el crimen, es bastante extraño, es bastante interesante y curioso a partes iguales. Todo esto ocurrió el 24 de febrero de 2001, como bien os indicaba, y además el hallazgo del cadáver, para remontarnos y empezar bien desde cero, se produjo 24 horas después de su asesinato. Se le encontró en su domicilio completamente desnudo y cubierto con una manta a los pies de su cama. Los familiares de José María dieron la voz de alarma a las autoridades cuando intentaron ponerse en contacto con él y allí nadie cogía el teléfono. Nadie, no se me escucha bien.
No te preocupes, mira que nos has delatado. Venga, va. Sí, te estábamos subiendo un poco el micro. Perdón. No pasa nada. Nadie conseguía ponerse en contacto con él, por lo tanto los familiares dieron la voz de alarma a las autoridades. Tras timbrar varias veces el timbre del domicilio de José María y ver que no tenían respuesta, tiraron la puerta abajo y entraron en el domicilio. Allí se encontraron con la dantesca imagen, como bien hemos dicho anteriormente, de José María completamente desnudo, cubierto por una manta a los pies de su cama. Su cuerpo, el cual ya presentaba, lógicamente, desde la data de la muerte, los primeros signos de putrefacción, había sido apuñalado hasta en 6 ocasiones. Y tal y como señalaron los forenses al determinar la data de la muerte, llevaba muerto desde el viernes. La inspección del domicilio de José María apenas arrojó luz sobre la investigación, porque pese al metódico registro que se llevó a cabo, lo que sí que arrojó esa inspección fue que el asesino sabía perfectamente lo que hacía. No había absolutamente rastro de nada, ni rastros de ADN, nada. De hecho, solo había 2 huellas, que eran 2 huellas parciales, que no pudieron ser cotejadas con las de ningún sospechoso y, por lo tanto, se sabía que no pertenecían a la víctima, pero nunca se llegó a despejar la incógnita de a quién pertenecían esas huellas parciales. Lógicamente, tal y como se halló el cadáver, lo primero a lo que apuntaron los investigadores fue a que se trataba de un crimen con móvil sexual, porque además a todo esto se le añadía que la puerta no había sido forzada, lo cual implica que el propio José María había abierto la puerta y había dejado a su verdugo entrar. Además, bueno, como bien os he dicho antes y os he remarcado que iba a ser importante para entender el desarrollo de la investigación, José María era una persona que no compartía con sus familiares y con sus amigos cuál era el estado de su vida sentimental. Por lo tanto, absolutamente nadie sabía si esta persona tenía pareja, si estaba conociendo a alguien, absolutamente nada. Lo cual pues abrió mucho el cerco para los investigadores y complicó mucho las labores de investigación. Entonces, al no saber si tenía una persona a la cual estaba conociendo o con la cual mantenía una relación sentimental, comenzaron a hablar con los familiares de José María. Estos tampoco arrojaron ningún dato relevante para la investigación y aunque hubo sospechosos, aunque su identidad nunca llegó a salir a la luz, se barajaron 2 hipótesis. Una, que el acusado o principal sospechoso había desarrollado una coartada maravillosa e imposible de captar durante las horas que habían transcurrido desde que se perpetró el crimen hasta que comenzó la investigación, o bien que esta persona, como bien ha dicho antes Elena, huyó al extranjero y por lo tanto nunca sería ni fue capturada. A día de hoy no se sabe quién perpetró el crimen. A día de hoy este crimen sigue siendo una incógnita y además se le añade que la persona que perpetró el asesinato con tanta brutalidad era una persona que limpió a fondo el domicilio en el que se cometió el atroz hecho para que no quedara huella alguna, bueno, huellas sí quedaron 2, ¿no? Pero no quedara rastro de lo que había hecho y para que nadie pudiera delatarle, porque había muy pocos vecinos en el bloque de edificios el día que se cometió el crimen y ninguno de ellos ni vio ni escuchó nada. No escucharon gritos, no se vio a nadie salir de la calle, de ese domicilio ubicado en la calle Forjadores, manchado de sangre, que sería lo propio después de cómo se había producido el asesinato. Por lo tanto, son muchas incógnitas y mucho misterio el que rodea a este crimen que en su momento tuvo mucho impacto mediático y, como hemos dicho, fue bautizado por la prensa como el crimen del pianista. A mí, bueno, aparte de este caso, yo anoche salí a dar un paseo por la Plaza Mayor y vi una placa que decía, que me dejó con el misterio. O sea, digo, a ver si me lo podéis aclarar vosotras. Aquí murió una mujer, ¿no? Aquí murió una mujer. Y dijo, es que es un poco escueto, ¿eh? O sea... Bueno, yo estuve investigando esa placa porque en los tours, en los free tours que se hacen en Salamanca, se pasa muy por alto por esa placa y es muy curioso porque sí que se tiene constancia de que esa placa se puso en honor a una mujer que se había precipitado desde uno de los balcones de la Plaza Mayor. Lo que pasa es que, lógicamente, los que nos dedicamos a esto, lo primero que pensamos al leer eso es: aquí se ha cometido un crimen, hay que investigar. No, realmente pues fue una persona que se precipitó, una mujer que se precipitó desde uno de los balcones y la familia. Antiguamente existía la costumbre de poner placas en conmemoración a víctimas que habían fallecido en las calles,
para que aquel que pasara por ese punto concreto rezara una oración, porque se consideraba que las personas que fallecían de esta manera pues eran almas que no iban directamente al cielo, ¿no? Entonces, hay que recordar que era una sociedad teocéntrica. Entonces se ponían esas plaquitas o esas inscripciones para que todo aquel que pasara por allí pues rezara una oración en nombre y recuerdo de la persona. De una persona, porque, jolín, pone el nombre, puñeta. Bueno, Sí, pone la yo. fecha, pero no pone el nombre de la mujer. No os preocupéis porque fue rebautizada, porque exactamente en ese punto quedé yo durante los 6 años que viví en Salamanca cada día con mi pandilla. ¿Sí? Y entonces, primero quedábamos donde se mató a la mujer, ¿no? La referencia, porque todo el mundo quedaba debajo del reloj, entonces pues para evitar el trasiego, etcétera, quedábamos donde se mató a la mujer. Pero acabó siendo donde se mató Maripili y al final donde Maripili. A ver, Entonces, esa mujer, no sé, nunca sabremos cómo se llamaba de verdad, pero os invito a que adoptéis todos ese nuevo nombre que le dimos mi grupo de amigos. De todas maneras, es que eran los titulares de la época, porque en el cortijo jurado dice, aquí mataron a 5. ¡Ay, qué No, eso no es en jurado, qué eso es en maravilla! los Galindos. En los Galindos, El crimen de los perdón. Galindos, sí. Sí, porque decirte que es que se gastan el mismo estilo, a ver si fue el mismo. ¿Te imaginas con siglos de inmortal. diferencia? No, sí, el crimen de los Galindos es otro tema. Pues Maripili. De hecho, ayer, hablando con Rocío Santos, que antes le he mencionado también, antigua alumna de esta facultad, y por cierto, quien acuñó el nombre, quien le puso nombre a este podcast, y por cierto, cofundadora del Club de los Marineros Muertos, que nació en esta ciudad y era un club hecho de verdad físico. Nos juntábamos todos en mi casa, nos gastábamos 100 pesetas, 20 duros en una botella de vino joven, ese era nuestro estado económico, para compartir entre un montón de gente, y nos juntábamos en mi casa a contar historias de terror. O sea que el Club de los Marineros Muertos, esa especie de logia, iba a decir secreta, a estas alturas, afortunadamente, como tenemos tantos secuaces, tiene poco de misterioso el Club de los Marineros Muertos, pero nació aquí. Bueno, pues Rocío, cuando le dije, oye, ya voy para Salamanca, tal, ¿a que no sabes de qué crímenes vamos a hablar? Me dijo Maripili, directamente, me dijo Maripili. Pero bueno, ya nos ha aclarado María que no hay crimen detrás de la inscripción de aquí se mató una mujer, ruéguese a Dios una oración por su alma. Habéis escuchado a María poco que decir sobre lo que mencionaba yo antes, ¿no? Que hay una gran diferencia promocional, ¿no?, entre ella y yo, y sin embargo pues tengo el placer de compartir hoy micrófonos con una maestra de la que tengo mucho que aprender. María, te voy a pedir que te quedes con nosotros porque me vas a ayudar, vas a hacer tú el programa hoy. Fíjate, tú y Salvador, que para eso viene. Porque quiero darle ya la bienvenida a un paciente invitado que ha estado esperando a que le diéramos paso, que es Javier de Santiago, director de la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal de la Universidad de Salamanca. Yo siempre que tengo ocasión me gusta poder hablar con responsables, como es el caso de Javier, de centros donde se dediquen a la propia investigación en estos temas, porque todos, como ha dicho antes María, ¿no? Tenemos referencias de crímenes ocurridos aquí, allá, en Estados Unidos. Todos tenemos el CSI por las series, mentes criminales, la perfilación. Y nos pensamos que en España no sabemos de esas cosas. Y sí, sabemos mucho más. De hecho, también lo hemos dicho muchas veces en el programa, nosotros estamos dando clases al FBI muchas veces, ¿no? Javier, muchas gracias por venir. Bienvenido a Elena en el País de los Horrores. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Salva y compañeros. Pues bueno, bien. Echando un vistazo simplemente a la web que tenéis de la Unidad de Análisis de Conducta Criminal, efectivamente, o sea, realizáis un trabajo, sobre todo de investigación, de estos que llaman poderosamente la atención a quienes somos, sobre todo aficionados a descubrir un poco qué hay detrás de las mentes más oscuras, ¿no? Tenéis trabajos bastante interesantes, ¿no? Bastante profundos, ¿no? ¿Qué vas a decirme tú? No sé si quitarme los cascos. Como tú prefieras, porque al final, sobre todo nosotros los utilizamos. Sobre todo los utilizamos para saber cómo estamos entrando en micro. Yo te pido simplemente que te quedes muy cerquita del micro para que se te oiga bien y ya está. Bueno, mira, yo vengo aquí un poco como los toreros, es decir, a ver qué es lo que pasa. Que todo sale. Me dais mucho miedo, tanto los periodistas como los filósofos. Sois gente que si habláis, mejor escucharos, porque manejáis muy bien la palabra y a lo mejor yo me quedo corto.
Mira, nosotros dentro de la unidad de análisis de la conducta no somos partidarios de hablar de perfiles criminales, porque eso tiene un halo hollywoodiense muy, muy elevado. Es decir, luego la realidad es mucho más complicada, pero tiene que ser mucho más operativa. Es decir, lo que vamos es a analizar conductas. Y conductas no solo de asesinos o asesinos en serie, o asesinos en masa, etcétera, sino podemos hacer análisis de la conducta del terrorismo, podemos hacer análisis de la conducta de las sectas, podemos hacer análisis de la conducta de los grafiteros, es decir, de todo tipo de conductas que digamos que sean antisociales o delictivas. Y nuestra unidad pues se dedica principalmente a la perfilación de personas conocidas, es decir, ya han cometido el delito y ya sabemos quiénes son, o a los casos denominados cero. Los casos denominados cero son esos casos no resueltos donde la policía de alguna manera pues te llama y te pide que colabores con ellos como puedas. ¿Qué buscamos? Nosotros buscamos principalmente la huella psicológica. Mirad, la huella psicológica tiene una ventaja y tiene un inconveniente sobre la huella física. Una huella física tiene la ventaja de que de cara a una prueba judicial es una evidencia muy potente. Ahora bien, la huella física es una huella que puede ser alterada. Es decir, una noche yo le pego a una puñalada, pero llueve y mis pisadas se borran. O determinado cuerpo se descompone con más o menos rapidez porque ha hecho mucho calor. Entonces ahí se altera. Una huella física también puede ser simulada. Yo puedo simularlo en escena. Aquí tenemos el caso de Angie Lafría, que supongo que conocerás perfectamente, donde la simulación casi llegó a la perfección. Sin embargo, la huella psicológica ni puede ser alterada ni puede ser simulada. No tiene la ventaja de la huella física de que tiene un poder probatorio muy grande, pero sí tiene la ventaja de que es inalterable. Lo que ha ocurrido ahí no es borrable. Yo desconocía el crimen del Bufón y por defecto profesional, según estaba escuchando lo que contaba la compañera, digo, hombre, sicariado no es, porque hubiera sido un crimen bastante más instrumental, es decir, sorábana y puñaladas, era una cosa muy expresiva. Él o los asesinos que lo han hecho queriendo saber que ellos hacían eso, que el otro supiera que ellos lo hacían y que sufriera. O sea, ahí había una intención clara de sufrir. Y tampoco, es decir, si hubiera sido una cuestión de vamos a liquidarlo porque hay un secreto, hubieran ido directamente al cuello y adiós muy buenas. O sea, que he fallado estrepitosamente, ¿vale? No. Oye, no sé. Yo me estoy comiendo aquí la cabeza y digo que por defecto profesional, yo estaba ahí pensando. Oye, que para eso me puedo también yo matricular el máster vuestro y aprender, y a partir de entonces ya no ponerme de evidencia yo. Pues mira, una de las materias que hay es, por ejemplo, la comunicación con los periodistas. Los periodistas, evidentemente el código ontológico es enorme, podéis facilitar una investigación sobremanera y podéis obstaculizarla sobremanera. No es la primera investigación que se va al traste porque se ha colado una noticia que no se debía haber colado. Y viceversa, hay periodistas tremendamente serios que han encauzado investigaciones y abierto nuevas líneas. O sea que hay una línea ahí que bueno, ahí yo la dejo porque sabéis más, que es compleja. Bueno, sabemos más, sabemos que efectivamente hay veces que desde el periodismo se colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad porque se pide que se cuente determinada cosa que va a provocar el accidente, entre comillas, del perpetrador y va a facilitar que le atrapen. Pero quizás sean los menos de los casos. Otras veces somos nosotros los que destapamos también el crimen, ¿no? Me viene a la cabeza el Matancianas de Santander, que es, yo creo que archiconocido por todos, que estaba pasando muy desapercibido porque creo que se prejuzgaba de alguna manera a las propias víctimas. Se entendía que eran mujeres mayores, que a lo mejor les había llegado el momento, ¿no? Hasta que la hija de una de ellas dijo, no, esto no puede ser. Pero bueno, son historias que al final lo que nos vienen a recordar es que estamos condenados a entendernos y afortunadamente, ¿no? Sí, evidentemente en un análisis criminal de los reales, de los auténticos, tiene que trabajar un equipo multidisciplinar enorme, donde hay cabida para el periodismo. Es decir, Marlaska, cantidad de gente que conocéis, son gente muy seria que trabaja muy de la mano de los policías y viceversa. Sí, es cierto. decir, que no es...
Pero fíjate, en esa comunicación, por ejemplo, con un delincuente o sobre todo con un delincuente que haya sido un asesino, que se esté detrás de él, el conocer la personalidad indirecta de este sujeto y contar con un periodista que le transmita a él los mensajes, eso es oro. Sí. A la hora de negociar con un yihadista, con una persona tremendamente radicalizada, los mensajes en el periódico son una bala estupenda. Es decir, imaginar un sujeto muy narcisista, muy paranoico, tú no le puedes decir en un titular de periodistas que el sujeto que está cometiendo estos delitos es más bien torpe y que lo tenemos casi pillado, porque le va a dar un ataque de orgullo y te va a preparar otra. Entonces, si no lo tienes muy cercado, ten cuidado con lo que dices. De hecho, como tenemos ejemplos para todos después de 14 temporadas, de esto último me viene a la cabeza Dalia Negra, cuando detuvieron a alguien que era absolutamente imposible, entre otras cosas porque estaba al otro lado del país. Sí, lo hicieron para cabrearle, sí. Y se produjo una segunda muerte, ¿no? Oye, un segundo asesinato. Tengo una pregunta. He visto que en la página donde tenéis todos vuestros proyectos, que hay una cantidad muy grande de proyectos. Que ¿son proyectos porque no están desarrollados o porque esperáis financiación o porque sí realmente están desarrollados? No, son proyectos que están en desarrollo. Si tenemos uno de asesinos seriales, no porque sea lo más importante, sino porque son muy ricos a la hora de aprender el análisis de la conducta, y entonces eso lo tenemos abierto a nivel de investigación. Tenemos otros agresores sexuales, no son la mayoría. Fijaos ahí, es curioso cómo son un tipo de delincuentes que generan una alarma social, pero no son tan reincidentes como la sociedad piensa. Reincide mucho más un ladrón de casas que un agresor sexual. Tenemos otro abierto de terrorismo. Ahí se ve muy claro como el terrorismo actual es un terrorismo de bajo coste, que se va un poco involucionando. No quiere decir que sea menos peligroso, pero que involuciona en su forma de operar. Mucho tiene que ver con esto que también llenan los titulares que hemos venido a llamar lobo solitario, a lo mejor, esa evolución. Fíjate, ¿te refieres? esa palabra, lobo solitario, crea una narrativa romántica en determinados sujetos que es totalmente como crimen perjudicial. pasional. Me parece también. Entonces, habría que luchar contra molesto. esa palabra, porque quieras que no, es una narrativa a la que tú te metes de espionaje, de romántica, donde, bueno, una persona que está aquí de la yihad, bueno, no de la yihad, una persona musulmana de tercera generación que no tiene ni idea del Corán, pero que se siente un poco aislada socialmente, que le empiezan a llamar lobo solitario, que además lo apoyan y que le dan una calle en Mosul, pues bueno, pues es fácilmente radicalizable. Ese problema lo han tenido mucho en Francia. Bueno, Francia es el país que más ataques terroristas tiene en toda Europa, precisamente por el trato que de alguna manera están dando, otorgando a todos estos jóvenes. Es verdad que puede ser que... Pero, perdona, que no le contesta a tu amigo, a tu compañero, a Salva, que tenemos muchos más... tenemos abierto uno de grafiteros. Los grafiteros es muy fácilmente perfilable, pues tiene la escena del delito, la tienes ahí pintada, hasta con firma. De negociación en secuestros, es decir, es muy amplio. He visto uno que hasta profesionalmente me podría apuntar yo ahí, porque es sobre retrato, no, pero quiero decir, para aportar algo, puñeta, me refiero que tiene que ver con el retrato robot y... No, con el análisis a mí me parece fascinante. Era algo así, ¿no? Dibujos de delincuentes. Nosotros hemos dedicado varios programas a hablar de eso, pero... No, pero ese... No tiene nada que ver con lo falla ambroso, muchísimo. ¿no? Además, ves los retratos robot de algunos y dices, por favor. De hecho, viene por ahí porque yo soy artista. Entonces, a mí siempre me ha hecho mucha gracia cuando veo los retratos robot. ¿No? O puede ser cualquiera, claro, o se parece por las narices a luego al asesino. O como decía la compañera, que eran tantos diagnósticos que alguno tenía que acertar, claro, ¿no? Que si era esquizoide, antisocial... O sea, no es chino. Luego ya sabemos que hay un montón de millones de tíos que no son, pero vamos a ver... El único retrato robot bueno que yo he visto es el de Ana Barraza, de la mexicana. Ese sí era bueno. El resto falla mucho. Sería el artista el que era bueno, porque... La investigación que tenemos de dibujos es de dibujos en agresores sexuales, pero no como retratos robots. Es decir, cómo dibujan los agresores sexuales. Y si se les ve un infantilismo, se les ve que tienden a dibujar en ropa... Bueno, muchos detalles que sería muy largo dar. ¿Por qué hicimos los dibujos en agresores sexuales? Porque si hay una población mentirosa dentro de la cárcel, son los agresores sexuales. O sea, son mentirosos patológicos. Entonces, por más que les entrevistas o los encuestas o tal, es muy raro que te digan la verdad. Entonces hay que buscar canales
canales un poco más sutiles para llegar un poquito a ver un poco cómo son. A ver, es que en mi profesión, por ejemplo, la expresividad de la intención tiene más que ver con la manera en que dibujas un personaje, ¿no? La expresividad, me refiero a la expresión corporal, ¿no? Claro. Tiene más que ver incluso con los rasgos faciales. Sí, por ejemplo. Salva, es que si nos metemos ahí, Ya. el podcast lo derivamos, pero que me encanta porque además que, hombre, si tú eres artista y tal, pues podemos quedar en otro momento y yo te enseño los dibujos y lo veis. Algunos son terribles y otros son simplemente dibujos normales, como podría hacer cualquier persona. Yo estoy aquí para aprovechar las ocasiones, tomo la palabra de esto último que has dicho, Javier. Estamos ahí al lado. Y por favor, de hecho, yo quiero que esto sea pues una toma de contacto, una presentación de la unidad de análisis de conducta criminal que vienes a representar, pero me gustaría que se convirtiera casi en un hábito que pasaras por aquí a hablarnos sobre todo de la... No, ya no te asustes, lo del hábito es una exageración. Pues a lo mejor, es una exageración. Pero por favor, como nosotros tenemos intención de estar aquí mucho, no en Salamanca, sino funcionando como podcast muchos años más, que vinieras a contarnos en más ocasiones algunas de las conclusiones de estas investigaciones, porque es verdad que tal vez llama particularmente la atención las de asesinos en serie, etcétera, porque al final son personajes, entre comillas, que son los más recurrentes en los podcasts, lo que los periodistas siempre tratamos de exprimir más, pero sin embargo a mí quizá el bloque de investigaciones que me ha llamado más la atención sea el de dibujos de delincuentes violentos o sexuales, como nos aclaras, el grafiteros, y uno que me ha parecido que tiene que estar dando resultados bastante prácticos, bastante útiles, es la aplicación de inteligencia artificial en la técnica de este análisis de la conducta, ¿no? O de este perfilado. Bueno, en principio está dando resultados humildes. ¿Por qué humildes? Porque hace falta que el programa se vaya retroalimentando. Entonces nosotros tenemos un programa con 283 variables de cada sujeto que vamos investigando y pues a lo mejor tenemos 20.000, 30.000 variables. Eso para una inteligencia artificial es todavía poco. Entonces es la típica base de datos que hemos comenzado nosotros, que probablemente sigan los próximos alumnos y que a lo mejor empiece a aprender el programa pues en 20 años, etcétera. Pero es un buen camino. Bueno, la piedra está puesta y... No, pero de todas maneras lo de las IAs va a toda leche. Eso te iba a decir, lo más increíble de las inteligencias artificiales que es imposible prever la rapidez de aprendizaje, porque antes hemos mencionado, de nuevo, fuera de micros, en la presentación que nos han hecho, jolín, cuántas cosas hemos contado antes, Hemos mencionado a Chema Alonso, que los secuaces de Elena del País de los Horrores saben que es amigo y que yo creo que es de las personas que más conocimiento profundo tienen pues de inteligencias artificiales, entre otras muchas cosas. Y él mismo nos decía que están sorprendidos del ritmo de aprendizaje que tienen algunas de estas inteligencias, ¿no? Entonces, vete tú a saber. No, pero en última instancia, por mucho que corra, y es una evidencia, la inteligencia siempre la tendrá que interpretar el ser humano, es decir, podemos hacer pasivos o interpretar eso que dicen. Tampoco me gustaría a mí que corriera tanto. Yo soy muy aristotélico, muy platónico en ese aspecto. Fíjate que las cartas del zodiaco, las que están codificadas, llevan un montón de años pegando vueltas pasando de manos en manos. Aún falta alguna por decodificar y la última ayudó una IA también a solucionarla. O sea, sí. Sí. En la unidad, otra de las cosas que hacéis es impartir formación. Sí. Impartimos formación tanto a miembros de seguridad del Estado como a gente que quiere hacer el máster. Bueno, primero porque es una salida profesionalizante tanto para psicólogos, criminólogos como para educadores, de cara, por ejemplo, en el trabajo con menores, que también se perfilan en diferentes asociaciones. En policías, claro, policía jurídica, policía científica y, bueno, pues en personas que quieren ejercer como psicólogos forenses. Tú puedes hacer, psicólogos o psiquiatras, puedes hacer un informe basado en un diagnóstico o basado en evidencias conductuales de tipo lineal. Muy rápido, porque tampoco quiero ni dar la brasa ni ocupar todo esto. Pero los jueces están cansados de que les den diagnósticos incomprensibles. O sea, yo le puedo decir a un juez, este sujeto tiene una psicosis simbiótica de carácter infantil en relación a una madre fálica,
Y el otro, si se lo traga, bueno, pues se lo traga, pero vamos, si no se lo traga... Ahora, si yo le digo, esto ha ocurrido de forma planificada, la forma de aproximación ha sido esta, la forma de aproximación de ataque ha sido esta otra, el modus operandi general ha sido este, ritual y firma es este, le estoy dando una línea secuencial, por lo tanto estoy ganando en una comprensión textual en mi informe. Si lo hago más comprensible a nivel forense, pues va a ganar bastante más peso. Por cierto, qué importante es efectivamente vincular también a un periodista para que todo el mundo podamos entender lo que acaba de decir, que nos llevaría un rato. No. Mira, en nuestro equipo tenemos periodistas, es cierto que no tenemos, estamos abiertos, pero tenemos un teólogo, tenemos un sacerdote, tenemos, y además es el mejor experto en sectas, Importante, el tipo es un fiera. Antropólogos, es decir, sociólogos, estamos abiertos. No es nunca una investigación cerrada la de un crimen o la de un delito, y los reduccionismos ahora son absurdos. O sea, intentar explicarlo todo desde la psicología, desde la sociología, pues no tiene mucho sentido. Lo dicho, Javier de Santiago, director de la Unidad de Análisis de Conducta Criminal de la Universidad de Salamanca. Esto apenas ha sido una pincelada del trabajo, a mí me tiene bastante impactada, que realizáis y que me gustaría poder desarrollar más veces. He dicho antes hábito, vamos a obviar mi palabra, pero por favor que no sea la única vez que vienes al País de los Horrores, ya con tiempo, a intentar averiguar. Mira, me está dando su tarjeta, o sea, ha tomado también, ha aceptado el reto. Señores, tengo testigos esta vez, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Venga, a vosotros. De verdad que me gustaría mucho poder explotar a Javier y a sus compañeros, a ver si tenemos ocasión de volver, grabadora en mano, a hacer periodismo de campo, porque así, pues, además visitamos la unidad y nos enseñan todo lo que tienen, esos dibujos, y a ver qué puedes aportar tú. Igual también te fichan. Hay algún asesino en serie que hace hecho dibujos. Sí, Gacy, por ejemplo, en la cárcel se dedicaba a hacer dibujitos de payasitos. Hemos hablado de eso muchas veces. De hecho, hace relativamente poco hicimos el programa de Arte Oscuro, donde Victoria Pascual, criminóloga, pues nos ayudó a entender también qué revelaban esos dibujos de algunos de los asesinos en serie más conocidos, más mediáticos, ¿no? Que además eran, muchos de ellos ya habían pasado por el en el País de los Horrores. Insisto, 14 años da para que yo sea ya un poco la abuela cebolleta. Y además, hoy más, porque estoy aquí, yo no sé cuántas promociones lleva esta facultad, no sé qué número de promociones ha parido la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. 35 me están apuntando, 35. Bueno, pues yo soy la quinta, insisto, la quinta. O sea que ya, pues tengo derecho a que me duelan los huesos. ¿Estaban los Reyes Católicos y quién más? Estaban, mira, pues todos los medallones de la de la Plaza Mayor de Salamanca ya habían pasado habían hollado esta tierra. Salva, te va a tocar dentro de medio minuto, porque rescatamos, que hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, dándote paso como toca, ¿no? Pero hoy, como estamos en un directo, lo vamos a hacer bien. Y es que rescatamos el nombre de tu sección, que es El Octavo Pasajero. Y además lo vamos a hacer por todo lo grande. Lo vamos a hacer por todo, bueno, lo vamos a hacer por todo lo grande, porque tú eres parte de la noticia en esta ocasión. Y no solo eso, que nos hemos permitido, no, vamos a decir las cosas como son. Yo no concebía venir a Salamanca y hacer un podcast en vivo en mi alma mater, en esta facultad, sin contar con Tomás Hijo, por favor. Muy buenas, Tomás. Hola, Salva. ¿Por qué? ¿Te has quedado así como un poco de...? No, es que me ha venido un retorno de los cascos que casi me mata. Estamos teniendo lío con los cascos porque, bueno, pues tal vez se acoplen por una parte, por otra baja el sonido, sube el sonido, pero bueno, al final, como estamos también saliendo por megafonía, todos tenemos un retorno raro,
pero lo tenemos y más o menos nos podemos ir escuchando. Tomás, hijo, me hace otra vez mucha ilusión que vengas al podcast, pero, jolín, además aquí, que por cierto, no es físicamente donde nos conocimos, pero sí conceptualmente donde nos conocimos, porque Tomás, hijo, y yo, esto lo he presumido yo cada vez que alguien me ha permitido contarlo, es que somos compañeros de... Sí, ahora estamos en una especie de aeropuerto, que es lo que es la facultad ahora, pero tú y yo estudiamos en Hogwarts. Sí, claro, sí. Y nos sentábamos muy juntitos ahí en clase, además, teníamos amigos en común, Sí. teníamos incluso un montón de relaciones comunes, y sí, fuimos muy amigos, y afortunadamente después de tantos años lo seguimos siendo. Lo seguimos siendo, y no solo eso, sino que es una amistad contagiosa, porque vas descubriendo que tienes otros amigos que se van haciendo cada vez más cercanos a ti, que tienen como amigo muy cercano a Tomás, hijo. Entonces triangulas de una forma espectacular. Bueno, es el eje en muchos torno a lo amigos, que... y yo no conocía a Tomás hasta que te conocí a ti. Y luego Tomás me invitó aquí a dar una masterclass y luego resulta que tenemos más amigos comunes por ahí que hacen películas y que hacen podcast y que hacen yo qué sé qué, películas, Guillermo del Toro, Rodrigo Cortés. Y de Rodrigo Cortés queríamos hablar hoy, ¿no? Sí, yo solo quería añadir que somos una pandilla rara, porque somos una pandilla que no se ve nunca, que cada uno está en una punta. Pero es verdad, hoy vamos a hablar de la última película de Rodrigo Cortés. Para empezar, hablaremos de más cosas, pero hoy vamos a hablar de la última película de Rodrigo Cortés, que se llama Escape, y que cuenta en su elenco con estos dos señores que ahora mismo me flanquean. Por un lado con Tomás, hijo, que ha colaborado en esa película, y por otro lado con Salvador Larroca, que también ha colaborado en esa película. Y está ocurriendo algo que es bastante... Elena, también sale Mario Casas, pero bueno, lo de menos. Pero ¿quién ve? ¿Alguien ha visto a Mario Casas de los que ha visto la película? Yo no. Es una cosa muy graciosa, no, pobre Mario, que además está espectacular en la película. Ha ocurrido algo también muy gracioso, y es que a mí me están viniendo de rebote un montón de mensajes, porque entre otras cosas yo llevo parte de las redes de Salva Larroca, me están llegando un montón de mensajes que solamente mencionan que aparecéis los dos en la peli. Y digo, ¿y de la peli qué? ¿En la peli qué? ¿No habéis visto nada más? Como decía el famoso bloguero, es lo mejor de la película. No, la peli está muy chula. La peli a mí me gusta mucho. Una auténtica maravilla. Hasta nos ha dejado un mensajito, Rodrigo. A ver si podemos escucharlo. Hola, soy Rodrigo Cortés, me disculpo por ello, el director de Escape, película que deberíais ir a ver al cine, qué sé yo, 3 veces, 4 veces, no lo sé, no querría poner tampoco puertas al campo ni límites al cielo. Y quiero mandar un saludo muy afectuoso a Elena en el País de los Horrores y a todos sus secuaces, empezando por la propia Elena, a Salva, a Tomás, hijo, y a todos los demás, a los que os deseo una estancia larguísima en prisión. Eso sí, muy felices, muy felices. Es importantísimo, importantísimo, importantísimo. Él es así. Él es sí, efectivamente. No quiero hacer ninguna clase de spoiler, porque no sé cuántos de los que estáis aquí habéis ido ya a ver Escape. Pero tiene como un doble significado este saludo de Rodrigo, estando en Elena en el País de los Horrores, porque que nos desee en la cárcel parece que tiene una buena relación. Marida bien o es con una nuestros premonición, contenidos, ¿no? una de dos. Pero atención, que es que también tiene que ver con el propio argumento de la película. Que insisto, no vamos a... Bueno, algo tenemos que desvelar para también justificar qué pintan estos dos señores en esa peli. Y nunca mejor dicho. Porque Tomás ha pintado enanitos y yo señores enfadados. Entonces, sí, es verdad. ¿Cómo llegas tú a hacer el cuadro ese tan chulo? Bueno, lo primero que tengo que decir es que Rodrigo y yo somos amigos y entonces hacemos esas cosas que hacen los amigos de tomar cervezas y liarse y venirse arriba en cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando Rodrigo estaba escribiendo el guión, ya tan temprano como eso de la peli, o cuando lo tenía recién terminado, pues surgieron algunas dudas sobre el nombre de los enanos. Yo el tema de los hermanos Grimm, de los cuentos tradicionales, es algo con lo que estoy muy familiarizado y hablamos de eso bastante en una ocasión, ¿no? Y yo no sé si en ese momento, o él ya maquiavélicamente tenía ese plan trazado, pues me propuso... Tratándose de él maquiavélicamente, estoy seguro al 99%. Él lo que me propuso es hacer una imagen que, bueno, son los 7 enanitos de Blancanieves interpretados a mi manera, ¿no? A mi estilo.
Y entonces es un cuadro que, si veis la peli, en el piso del protagonista, pues está, se llama N, está presente y tiene cierto protagonismo. Incluso ahí Rodrigo le dedica generosamente un par de planos solamente al cuadro. Un par de planos, detalles. De hecho, los capítulos de la película todos tienen que ver con tus enanos. Además, tú tienes una teoría con los enanos. Sí, hay una leyenda urbana que a mí me fascina. Supongo que todos habéis visto Blancanieves, la peli de Disney. Tengo que aclarar como... Bueno, no sé si experto, pero como conocedor de esos temas, que en el cuento original de los hermanos Grimm los enanos no tienen nombre, ni siquiera tienen personalidades diferenciadas, son una especie de personaje colectivo. Pero cuando Disney hizo la peli le puso a cada enano un nombre, ¿no? Me imagino que alguno, si habéis visto la peli, recordaréis que se llaman Feliz, Mudito, Mocoso, Gruñón. Bueno, hay una leyenda urbana maravillosa que dice que la película se llama Blancanieves por algo, y es porque en el fondo la película habla de la cocaína. Y que los 7 enanos, los nombres de los 7 enanos son las 7 fases de adicción a la cocaína, ¿no? Feliz, Mocoso, Mudito, Gruñón. Y el último de los enanos, no me acuerdo de cómo se llaman los 7, se llama Doc. En español se llama Sabio, pero en la versión original se llama Doc, que es el sitio donde acabas cuando estás metido en ese rollo, ¿no? En el doctor. No va por ahí la película. No, la película no va de eso. Pero es muy notable vamos a ver, con el estilo de Tomás. Yo sabía que Tomás había colaborado, y cuando fui a verlo ya enseguida lo ves porque es súper reconocible tu estilo y te dedica un buen plano a los dichosos enanos. Sí. ¿No? Pero es mejor el plano que te dedica a ti, porque Salva no solamente colabora con su arte, sino que además sale. Que es el gran desafío de la película. O sea, el gran desafío es sacarme bien a mí en la película, que fue muy divertido. Sale con un jersey de cuello cisne maravilloso. Joder, sí, 40 grados que había, y los focos, y bueno, me costó un constipado a mí importante el hacer la película, pero me lo pasé bomba. Pero yo fui prácticamente la última adquisición para la película, porque necesitaba un tío que hiciera dibujos de estos que hacen en los juicios. Y todo el mundo le decía que sabían hacerlo, pero luego resulta que no le funcionaba. Entonces me llama a mí y me dice, oye, ¿tú serías capaz? Digo, bueno, lo puedo intentar. Y la verdad es que fui allí y es una rutina bastante distinta a la que yo habitualmente hago trabajando solo en mi casa y tal. Ahí tienes que estar mirando lo que están haciendo y es hacer dibujos un poco en vivo, ¿no? Lo que pasa es que como tampoco un rodaje es una secuencia continua, sino que se repite muchas veces lo mismo, tal, lo que hice fue sacar una foto para ir encajándome un poco las cosas y hacer el dibujo allí mismo. De hecho, allí mismo se hizo todo el trabajo. Y fue muy divertido. Pues esto es una anécdota mía, sí, es mi rollito. Pero cuéntalo de José Sacristán, ¿no? Vale, sí, era eso. Vale. Yo estoy encajando el dibujo y tenía todo el rato un montón de gente detrás, porque yo era el tapao. A mí nadie sabía qué puñetas hacía yo allí, porque todos eran extras o actores o tal, y estaba un tío allí con un jersey de cuello alto, y yo tenía todo el rato detrás de mí 15 o 20 personas mirando yo lo que estaba haciendo, ¿no? Y en una de aquellas, todo el rato había una sola persona que estaba siempre fija, y al final yo sabía que había alguien detrás de mí y me giro así un poco para ver quién era. Y era José Sacristán, que es el protagonista de uno de los dibujos, y me dice, ¡qué bien dibuja usted! Porque el tío es delgadito y pequeñito, pero tiene un vozarrón que lo flipas, ¿no? Y le digo, hombre, don José, ¿le gusta el dibujo? Dice, puñeta, no me llames don José, llámame Pepe. Y le digo, don Pepe, ¿le gusta el dibujo? Dice, es fantástico. Digo, pues si quiere le propongo un trato. Digo, usted se hace una foto conmigo, yo se lo regalo. Dice, pero por supuestísimo y tal. Y ahí tenéis la foto de Sacristán, lo contento, y mis dos muchachos. Estos son los responsables de todo lo que yo hago siempre que tiene que ver con cosas de Elena, mi sobrino y mi hijo, que también salen de extras en la peli. Y la verdad es que fue muy, muy bonito. Rodrigo fue un amor, todo el tiempo estuvo con nosotros, todo nada muy bien. Y luego dices, y si la peli mola, encima será la hostia, ¿no? Y fuimos a verla al preestreno que hicimos también con Rodrigo, que hacía de maestro de ceremonias presentándola, y la película es fantástica. A mí me parece una película, eso sí, como dice Rodrigo, inclasificable. Que parte de una premisa que tú tienes que interpretar un poco, porque tú conoces a un personaje en unas determinadas circunstancias, pero nada te hace prever si él de inicio era así siempre o si era de otra manera, sino que es una especie casi que de fábula, ¿no? Sí, la peli yo creo que es una especie de laberinto, ¿no? De hecho, el logo de la peli representa eso, pero además es un laberinto curioso, porque es un laberinto inverso, ¿no? Que va de fuera a adentro, ¿no? Porque lo que el protagonista, y esto no os hago ningún spoiler porque lo vais a ver desde el minuto 1, lo que el protagonista pretende
es que lo metan en la cárcel. Sí, es al toda revés del costa. mundo, sí. Y eso es una premisa muy interesante y la verdad es que funciona muy bien. Lo que dice Salva es totalmente cierto. Hacer una cosa para para lo que sea, ¿no? Para una colección de cómics, para un libro, para una peli, es tan interesante, es tan emocionante y te complace tanto como te gusta el resultado final. Y la verdad es que en este caso es un orgullo enorme el poder estar ahí en la película y y pertenecer a un proyecto que estoy seguro de que va a permanecer durante mucho tiempo. Por lo menos del que podemos estar orgullosos, porque no es así siempre. Quiero decir que a veces te toca hacer cosas con una premisa chula, inicial, y luego es una patata. Eso ha pasado muchas veces, pero en nuestro caso, pues ha resultado ser muy gratificante, ¿no? Sí. No sé si Elena está poniendo imágenes o no. Al final. Estoy poniendo imágenes, lo que pasa es que estoy haciendo lo que puedo. Es que tenemos una pantalla, vamos a explicarlo a los secuaces que nos están escuchando en casa. Como pasa siempre, que en el último momento el ordenador ha decidido declararse en huelga. Entonces estoy tratando de que las veáis los que estáis aquí de la forma más clara, lanzándolas desde la carpeta que tengo virtual, ¿no? En la nube. Porque con la que he traído, que está conectada al ordenador, no hay tutía de abrir las imágenes. Y las de Tomás están en esa carpeta. O sea, ahora ya las tienes, ¿no? No, ahí están todas. Entonces, bueno, si las hacemos grandes, más o menos las podéis ver para ver los enanitos de Tomás. Pero por lo que sea ha decidido que no se deja ejecutar. Entonces desde el otro sitio más o menos la estábamos viendo. Ya no me caben más asistentes intentando solucionar el problema a mi alrededor. Bueno, en esas imágenes lo que se puede ver, que yo le he pasado a Elena también, son algunos de los bocetos que hice yo en mi casa para elegir la técnica que luego iba a usar en el rodaje, ¿no? Y los enanitos de Tomás. Los enanitos de Tomás, que los estamos viendo más enanitos de lo que tendrían que ser, porque, sí, porque hay como 25 enanitos al final. Pero bueno, entre otras cosas, yo quería también mostrar un poco ese trabajo boceto que hacía Salvador antes incluso de estar en el propio plató. Lo hice para elegir yo a ver cómo iba a enfocarlos, porque no podían ser trabajos demasiado acabados, sino que tenían que ser un poco bocetosos, ¿no? O sea, casi pues cuatro rayas y tal, y al final opté por una que tienes por ahí, que es esa en concreto, que era trabajar con un papel gris de color blanco y negro, lo más sencillo posible que podía hacer, ¿no? Porque hay gente que en este tipo de trabajos hace cosas con pinturas, otros con acuarelas, pero claro, dada el tiempo que íbamos a tener y el tiempo que esto iba a tener en pantalla, tenía que ser algo como muy suelto, muy rapidito. No podía elaborar una línea súper definida, sino que tenía que ser todo un poquito bocetado, claro. ¿No? Y aparte de esta historia que estamos contando, de cómo se realizó este trabajo, os he mencionado antes, perdonad porque estoy un poco distraída, se han callado justo, que no colaboran conmigo, no están a favor de obras, se han callado justo cuando me ven que estoy manipulando. Es que creía que ibas a decir algo, porque como ibas hablando. No, yo estaba callada, estabas hablando tú, pero bueno, da igual. Lo que yo quería deciros es que, entre otras cosas, también Rodrigo Cortés resulta que forma parte de esa pandilla desde tiempos inmemoriales, porque también es una persona a la que yo conocí aquí en Salamanca cuando estaba estudiando el mismo año que yo llegué. Y fíjate cómo la vida después te pone en contacto con él de una forma tan sorprendente. Muchos años después tengo la inmensa suerte, como podéis ver, de tener amigos que han llegado muy lejos. Yo siempre me he sentido un poco decimonónica en sí, porque tengo un espíritu gótico bastante desarrollado. Creo que lo manifiesto claramente en Elena, el país de los horrores. Pero yo me acuerdo ya entonces que yo me sentía un poco como esas señoras decimonónicas, mecenas del arte, que invitaban a su casa a comer a los pobres artistas que tenían mucho talento pero poco dinero. Oye, en mi caso tampoco tenía mucho dinero. Si nos quieres invitar a cenar, seguro que Tomás le viene bien, ¿eh? Pues yo contaba con ello. Sí, no, yo también. No me refiero a ese tipo de mecenas, me refiero cuando éramos todavía estudiantes. Y yo era igual de pobre que los demás, pero tenía una casa propia, entonces de vez en cuando juntaba a todos estos. Y hay una buena cantidad de compañeros y amigos que han llegado muy lejos, lo cual pues me enorgullece mucho. Uno de ellos es, pues lo tenéis aquí, Tomás hijo, evidentemente, pero hay muchos más. Y yo recuerdo ser amiga también de Rodrigo, porque a su vez era íntimo de otro compañero de la facultad, que es Óscar Rodríguez. En fin, que al final
cómo ese laberinto que está representado en Escape pues es la propia vida, y mira cómo de vez en cuando pues encontramos casas comunes. Seguid hablando mientras yo busco las imágenes de Tomás, que al final las he pasado a mi nube para que las vean como corresponde, por lo menos los que están aquí. A ver si luego me porto bien y en las redes del programa también las comparto para que las puedan ver las personas que nos están escuchando de casa. Yo lo que puedo deciros de la película de Escape es que es como antes decía, es un poquito inclasificable, pero es muy recomendable también. Es absolutamente atípica y es muy Rodrigo, creo yo. Sí, yo creo que está su personalidad reflejada tanto en los diálogos como en la narrativa, con un montón de ideas. Está basada en una novela ya existente. Sí, una novela de la que se ha separado muchísimo, y de eso aquí en la presentación de Salamanca quedó se evidenció de una forma muy particular, porque estaba el autor de la novela presente en el estreno. Vicente algo. Ahora no me acuerdo del nombre, pero dio la casualidad de que estaba sentado a mi lado en la presentación, y yo no lo sabía que era el autor de la novela, pero yo vi a alguien que estaba especialmente inquieto, especialmente impactado por la peli, y cuando se levantó y hablaron entre ellos dos, bueno, más o menos lo que vino a decir el autor es que gracias por respetar el título. Entonces no era Stephen King, porque sabría que hagan los muertos de Rodrigo, seguro. Sí. No, él sí que reconocía que el espíritu de la novela estaba, pero que Rodrigo se había apartado muchísimo de ella, ¿no? Bueno, de hecho yo creo que en los créditos también queda muy claro, porque dice basado libremente en la novela Escape, y después pone escrita y dirigida por Rodrigo Cortés. Claro. Con lo Además, cual, eso honesto 100%. Sí, dio lugar después a una conversación entre ellos muy interesante sobre la naturaleza de las adaptaciones cinematográficas, de cómo se construyen todos estos relatos, y estuvo muy bien, la verdad. Es una peli muy chula, muy rara, incómoda en ocasiones, emocionante en otras. Y la ves dos veces distintas y te pones en diferentes lados del personaje. Sí, porque ¿no? el personaje es alguien con el que por una parte te puedes identificar, por otra parte puedes odiar también sin ningún problema, del que te puedes encariñar en muchas ocasiones. Es una película compleja, como todo lo que hace este tío, ¿no? Porque si habéis leído sus novelas o sus libros de cuentos, todo está presente ahí, 100 ideas deslumbrantes por minuto, todo contado a un ritmo vertiginoso, y al final pues componiendo una especie como de mosaico de historias, donde si lo conocéis en persona se está escuchando constantemente de fondo su voz. Sí. Además, a mí de alguna manera me recordaba los cortos primigenios de Rodrigo Cortés, ¿no? Hay un corto maravilloso que además se rodó en estos años extraordinarios de los que está hablando Elena, que se llama 15 días. Sí. Y yo creo que es a lo que más se parece Escape, por lo menos a mí me lo parece, es precisamente a 15 días, que es el corto con el que Rodrigo, pues despegó definitivamente, y ganó. De Valencia. Ganó todos los premios que había de cortos en aquel momento en España, y desde luego yo creo que es una película que se parece mucho. 15 días, creo que estará, me imagino, por ahí en redes, lo podréis encontrar. Va de alguien que su forma de vida consiste en comprar artículos en la teletienda y después devolverlos antes de que caduque el plazo de devolución, ¿no? Que son 15 días. Y entonces es alguien que tiene ese sistema de vida, y es maravilloso ese corto, y a mí hay cosas que sí que me resuenan a esas primeras obras de Rodrigo en esta peli, y donde reconozco muy potentemente su voz. Es que Rodrigo es una persona súper inteligente. Es un genio. Y no tienes más que escuchar el podcast o los podcasts, tanto Todopoderosos como Aquí Dragones, para darte cuenta de que el tío, uno de los síntomas de esa inteligencia desbordante que tiene es humor. Y ese humor en la película, que a veces parece un drama, tiene unos golpes muy divertidos, y la verdad es que yo les recomiendo muchísimo, ¿no? Sí, de hecho hay algo profundamente incómodo ahí, porque hay unos cambios de ritmo brutales entre situaciones que son tremendas y que al final terminan desembocando en algún episodio de humor que te descoloca totalmente, te cambia el paso, y yo creo que eso es un buen mérito. Luego me das tu email y se lo pasamos a Rodrigo para que nos mande el jamón. Sí, bueno. Os iba a decir que ese corto que ha mencionado Tomás, que se llama 15 días, está protagonizado precisamente por Óscar Rodríguez, que es este compañero que estudió también con nosotros en la Facultad de Ciencias de la Información, que es como se llamaba antes, hoy en día Comunicación, está asimilada. Y permíteme también que recuerde el que creo que sí es su primer trabajo, que lo rodó antes de cumplir los 18 años. Yo lo vi teniendo yo 18 años, que se llama El espantoso y descomedido caso del victimario de Salamanca. Que, pues también tiene mucho que ver con este programa, ¿no? El espantoso y descomedido caso del victimario de Salamanca. Obra maestra. Y lo rodó con 17 años. Los que aparecen en esa película también son buenos y viejos amigos, y bien conocidos por muchos de los que estamos aquí.
Tomás se va a quedar con nosotros porque yo os he dicho antes que nos guardábamos un último caso criminal ocurrido aquí en Salamanca para el final, para la despedida de este programa. Porque quiero que lo cuenten a la limón María Rivas, con la que hemos abierto el programa, nuestra compañera periodista de Crónica Negra, y Tomás. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, cuando yo hablo con ellos para invitarles a que vengan al programa, María me envía una selección de crímenes, entre los que estaba el crimen del que vamos a hablar ahora. Y cuando Tomás me dice, vale, pues yo también participo y quiero contar este crimen, el mismo, coinciden. Y digo, bueno, pues a ver, ahora yo estoy como el rey Salomón, que dedo me corto, que no me duela. Entonces hablo con María y María me dice, vamos a ver, es que este es el crimen de mi vida, porque tiene que ver hasta con mi familia. Ocurrió en mi tierra, sí. Mi abuelo era el juez de paz de mi bisabuelo, sí, o sí, tu sí. bisabuelo era el juez de paz de este pueblo, etcétera. Digo, pues lo soluciono rápido. A la limón, en vez de cortar y quitaros a alguno de los dos la posibilidad de contarlo. Además me dice María, es una buena idea porque al final es un crimen de esos que también tienen distintas lecturas. Depende de quién lo conozca, por qué fuente lo conozcas, lo cuenta hacia unas conclusiones o hacia otras. Así que vamos a ver cómo sale este experimento. Yo sin ensayar. Preferiría que empezara María, pero ¿Sí? solo tengo que decir una cosa, que ha habido pique. Porque ella ha dicho, mi bisabuelo era juez de paz de Tardáguila, que es el pueblo donde sucedió el crimen, ¿no? Y yo le he dicho, bueno, yo no te puedo igualar la apuesta, pero puedo acercarme porque mi bisabuelo era mayoral en la finca de Espino, que está también en Tardáguila. O sea, que nuestros dos bisabuelos estaban en aquel momento allí, cada uno en su cargo y en su función, pero todos los dos tenemos vínculos familiares con el pueblo y con el crimen. Bueno, y además, el crimen, si me permitís decirlo, es el crimen de la Ramona. Sí, además tiene un nombre muy curioso porque es el crimen de la Y una Ramona. canción también. Bueno, sí, es que se compusieron coplas a raíz del crimen de lo que impactó, porque... Yo decía la de Esteso. Creo que iba por otro lado. Sí, es que Salvador vuelve a ser el prescindible. Bueno. Es mejor Es casi mejor, ¿no? la nuestra que la de Esteso. Desde luego, no hay punto de comparación, ¿no? Pero el crimen de la Ramona es un crimen muy curioso porque acontece en un pueblo muy pequeño en el que nunca pasa nada. Tardáguila, bueno, tuvo mejores momentos en los que sí que había más gente, pero a día de hoy creo que no hay ni 200 personas empadronadas en el pueblo. Y el crimen de la Ramona impactó muchísimo. De hecho, ha pasado a la historia como uno de los crímenes más terribles de la posguerra española. Ahí es nada. Y todo comienza con dos primos carnales que se casan. Por conveniencia familiar y demás, se decide que estas dos personas contraigan matrimonio. Además, lógicamente, ninguno de ellos estaba de acuerdo con casarse. Se llaman Domingo y Ramona, que posteriormente sería la asesina. Domingo y Vamos a Ramona... empezar por el final, María. No. Pues ya has dicho que es... Bueno, No. ya, la asesina, ya tenemos desvelado el misterio. Bueno, No, pero ya es una broma. Es el contexto sociopolítico. En el titular estaba el spoiler, Estaba el crimen de la ya. Ramona. Claro, también. Cuando dices el crimen de la Ramona, puede que la Ramona sea la víctima. Ah, ¿Cuántos bueno, de sí, los sí. que estaban aquí, ves, ya me están dando la razón? ¿A que no sabíais que era Ramona la asesina? Pues ya lo siento, no soy yo. Ah. Stephen King, ¿verdad? Por lo tanto, pues bueno, ya Bueno, con lo los desvelado. finales Stephen King tampoco deslumbra. Bueno, sí, también es verdad, mala referencia. Seguimos. Pero bueno, es lo que os decía, Ramona se casa con Domingo y ambos venían de la misma familia y era una familia pudiente. De hecho eran primos, ¿no? Claro, eran primos carnales, sí. Entonces tienen una vida bastante acomodada, pero llega un punto en el que Domingo empieza a gastarse todo su dinero, bueno, el dinero del matrimonio, en apuestas, en bebida, en juegos, y esto empieza a encrispar un poco a Ramona. Y todo termina por colmar en el momento en el cual Domingo, para hacer un poco frente a todas esas deudas, por culpa de sus adicciones, vende una tierra que era de Ramona. Justamente en ese momento entra en la casa un criado que se llama Lino. Lino es muy joven, tal y como relatan las crónicas, era muy guapo también, y Ramona empieza a encandilar a Lino. Todo esto, lógicamente, a espaldas de Domingo. Ramona, cuando Domingo se iba, tonteaba con Lino y su objetivo era que Lino se enamorase de ella. Una noche, después de muchos meses de estar ahí tira floja, con la excusa de enseñarle unos moratones que tenía en la pierna, Ramona y Lino consuman su amor.
Todo esto, lógicamente, Domingo no tenía ni idea. Y este fue como el detonante, ¿no? La chispa que hizo que se empezara a planear el crimen. Totalmente, meses después, forjándose en las sombras este asesinato, llega una noche en la que, después de cenar los tres en el domicilio de Domingo y de Ramona, Domingo se queda dormido en una mecedora, en una silla. Momento el cual aprovechan Ramona y Lino para perpetrar el crimen. De un hachazo le rompen el cráneo y esto provoca la pérdida de masa encefálica, es una muerte inmediata. ¿Qué pasa? Que ellos, lo primero que se les ocurre para deshacerse del cadáver es enterrarlo donde estaban los cerdos. Y eso es lo que hacen, entierran el cadáver en el establo de los cerdos. Claro, pero Tardáguila es un pueblo pequeño, aunque antes tuviera muchos habitantes, bueno, muchos, entiéndase. La gente empezó a preguntar por Domingo, ¿dónde está Domingo? ¿Qué ha pasado? Y Ramona se convirtió en una actriz cuanto menos digna de Goya, porque decía que Domingo se había ido con la querida. La querida es como se llamaba antiguamente a los amantes. Decía que se había ido con la querida, y además, de hecho, tal fue el punto al que se llegó con el papelón, que falsificaron una carta escrita por Domingo para enseñárselo a la familia de que se había ido a Argentina con la amante, y cada vez que pasaba algo que pudiera remitir a un viaje, tipo pues antiguamente los carros de caballos y demás, Ramona montaba el expolio en medio del pueblo y decía: ¡ay, Domingo, que se me ha ido con la querida, que se me ha ido con la querida! Claro, la familia empezó a sospechar un poco de esto porque no les cuadraba que Domingo se hubiera ido. Había algo que no. Y además a todo ello se le sumaba que aquí es donde empiezan a entrar un poco las vertientes ajenas, que esto lo cuenta mi abuela, que cuando la gente iba a casa de Ramona y de Lino, había un olor, lógicamente propio de la putrefacción del cadáver, había un olor muy, muy fuerte y muy intenso, que Ramona achacaba a que habían matado una cabra y la cabra se estaba secando, y que el olor ese a descomposición era de la cabra, emanaba de la cabra. Claro, pero es lo que os digo, la familia empezó a sospechar, lo que llevó a que la familia de Domingo, y por ende la de Ramona, interpusieran una denuncia por desaparición. Empezaron a investigar y llegaron al domicilio y, lógicamente, se descubrió el cadáver. Y además, el cadáver estaba en avanzado estado de putrefacción, se había cometido el crimen meses antes, estaba en unas condiciones deplorables, y así fue como se descubrió que Lino y Ramona habían perpetrado este crimen. Pero lo peor de todo es que cuando se celebra el juicio, Lino acusa a Ramona de haber sido quien le ha asesinado a Domingo, del hachazo. O sea, el hachazo lo propinó Ramona. Y al final los dos fueron condenados, Ramona a pena capital y ninguno murió en prisión. A Ramona finalmente no murió en garrote, sino que ambos dos murieron en libertad, en silencio y en el completo olvido. Y el móvil del crimen, lógicamente, había sido el pasional para que Lino y Ramona se quedaran con las propiedades del matrimonio. Las que quedaban, porque ya se las habían, ¿no? Se las habían pulido. Sí. ¿Algo que añadir? Pues sí, bueno, algunas cosas, sobre todo, ya sabéis que a mí me preocupan, yo pese a que estudié comunicación, a mí me interesan poco los hechos y me interesan más las leyendas, ¿no? Y me interesan más digamos, las narraciones. Entonces yo esta historia nunca la he leído en la crónica periodística, hasta ahora, ¿no? Hasta hace poco. Pero sí que me llegaban todas estas historias por boca de mis tías abuelas, que en aquel momento ya eran unas mujeres que vivían en Tardáguila, ¿no? Y entonces todo tenía un matiz mucho más legendario. Esta narración maravillosa que ha hecho María está aumentada, corregida y mejorada, como tiene que ser, por el acervo legendario, ¿no? Entonces, lo que ella dice de una carta falsificada, yo he oído que eran telegramas, o sea, que Lino se había ido a Lisboa para mandar un telegrama desde allí, bueno, a un montón de cosas. Pero para mí el punto importante es el hallazgo del cadáver, ¿no? Está claro que la versión seguramente será esa, pero a mí lo que me contaron siempre mis tías abuelas era que el descubrimiento del cadáver se había hecho por una carta, ¿no? No, porque lo que me contaron es que llegó un día la Guardia Civil a echar un vistazo y descubrieron que en las cuadras había una parte donde el ganado no se acercaba. Y entonces trataron de acercar el ganado a ese punto y las vacas, los caballos se encabritaban, mugían, se aterrorizaban, y entonces, claro, estaba claro que ya había algo, ¿no? Y entonces esa cosa como del terror animal, esa cosa que es un poco folk horror, ¿no? Que es, algo es un poco animales psicopompos. Exactamente.
Pues es muy molón, ¿no? Es una cosa muy interesante. Y luego también había otra serie de narraciones adicionales muy chulas que eran como los preparativos que habían hecho Ramona y Lino para matar al marido, pero nunca se habían atrevido, ¿no? Entonces trataron de atropellarle con un carro, trataron se supone, de matarlo y tirarlo a la vía del tren para que pareciera un atropello. O sea, como todos esos pensamientos preliminares que habían tenido, ¿no? Esto parece de Mortadelo y Filemón. Sí, bueno, o sea, puede ser, pero quiero decir, un super Mortadelo, toda esta la historia. Y para terminar, lo más flipante era que mis tías abuelas sabían la copla de la Ramona y el Lino de memoria. Sí. Y había una estrofa que decía: Ramona le dijo al Lino, si quieres tener dinero, matamos a mi marido y nos vamos al extranjero, que se supone que era el plan original que ellos tenían. Qué ripio tan bonito. Si tienes la copla completa, quédate en el segundo programa, que es el que vamos a grabar a continuación, que es el que escucharán nuestros mecenas la semana que viene, y nos la cuentas entera, porque ahora sí hemos robado unos minutos al siguiente que viene para seguir celebrando este centenario de la radio aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, y nos tenemos que marchar ya, por supuesto. No sin antes dar las gracias a María Rivas por acompañarnos, a Tomás Hijo, a Salva La Roca. Yo quería cantar la de la Ramona. Nos despedimos, en vez de sintonía te ponemos a ti cantando. Y por favor, dejadme que le dé las gracias, además a las profesoras de radio, a Chelo y Aurora, a José Mena, que también nos ha echado una mano con el tema técnico. Un agradecimiento muy especial a una máquina de la radio que nos ha acompañado y ha hecho que podamos hacer este directo, un fuera de serie, que es Dani Mena, que ha sido nuestro técnico hoy aquí. Un futuro brillantísimo. Creo que te he cambiado el apellido, he dicho Dani Mena, pero no, Dani Morán, ¿no? Morán. Te he cambiado el apellido con el técnico que lo he mencionado antes, José Mena. Dani Morán. Como digo, un futuro brillantísimo, que no es un futuro, que es un presente, como hemos podido disfrutar todos. Y por supuesto, muchísimas gracias a los que habéis estado aquí en el hall de la Universidad, de la Facultad, acompañándonos. Gracias también a nuestros secuaces y desearos, como cada episodio, que tengáis dulces sueños.